Vamos a ver. Ok. Ok, creo que ya estamos en vivo. Vamos a asegurarnos aquí que todo está bien. Estamos utilizando una plataforma nueva. Bienvenidos a todos. A ver. Sí, aquí estamos bien en vivo. Perfecto. Bienvenido a todas las personas que están acompañándonos ahora tempranito. Ya tenemos a Dato esperando en un saloncito aquí de espera, que lo tenemos en el internet esperando, pero aquí estamos ya todos listos para que podamos comenzar a tiempo. Así que les recomiendo por favor que compartan este enlace, este video con todas las personas para que todos se puedan beneficiar. Vamos a ver. Yo estoy aquí. ¡Ay! Me están entrando los mensajes aquí. A ver ahora. Perfecto. Buenos días. Gracias a todas las personas que llegaron a tiempo, que se están aquí conectando con todos nosotros. Esto va a ser, bueno, sé que estamos a tiempo, no se preocupen, no se han perdido nada todavía. Es que quería conectarme unos minutos antes para asegurar que todos estuvieran aquí y que cuando entre a Joey, cuando entre a Dato, pues estemos todos ya aquí listos y disponibles. Why am I getting alerts on the computer? I have no idea why I turn everything off, pero bueno. No importa. Vamos a ver tempranito, todavía estamos. You know what, let me see so I can maybe look at some comments, which I don't know if it might be interference, right? It might be some interference if I look at it. Déjame ver. dice, ay, sí, dice este Galeán que qué nervios. Ah, ¿me escuchan bien? Ay, perdóname, déjame bajar esto aquí, quitarle aquí. Buenos días a todos ustedes, gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias a todos por estar aquí. Tenemos a Joey esperando aquí, es para yo entrarlo ya en vivo en unos minuticos, así que gracias por todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias. Aquí vemos Costa Rica, España, wow, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí apoyándonos en esto de Colombia, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad que sí? Si me escuchan bien, pónganme muchos corazoncitos ahí para asegurar. Y recuerden, compartan y compartan y compartan el video. Ah, perfecto. Mi tía Mirta de Puerto Rico, un beso, Titi, te quiero. Buenos días, Ana. I have no idea why, because I turned off the... Aquí tienes el... No, se supone que no, just this, whatever it is that I have right now. Olvídate. Y dale aquí esta notification. New notification. Y no, si hago no me va a ver. Olvídate. Aquí le da aquí otra vez. Ok, perfecto, no sale. ¿Se oye muy bien? Ok, perfecto, gracias. Unos minuticos más. Buenos días, Marcia de Italia, un besote, Estrella. Gracias a todos. Eufra, muchas gracias. Qué bueno, gracias por estar aquí. Ana Camargo, gracias, gracias, gracias. Preparé algunas preguntas. Adela, gracias por estar aquí. Preparé algunas preguntas que yo pienso que a ustedes les gustaría preguntarle a él. Y aquí las tengo listas para todos ustedes. Marlene desde Alemania. Hi, Kenny. Kenny's watching. Hi, Kenny. Thank you for being here. We're going to start shortly. Thank you for being here too.
Buenos días, Odessa. Gracias a todos de verdad por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias por estar aquí también. We'll start in a little while. En un momentico vamos a comenzar, ¿ok? Es que quería asegurarme que llegara a entrar unos minutos temprano para que todos estuvieran aquí, organizados, tengan su café, tengan su papelito para que apunten, cualquier cosa. Obviamente, como voy a estar hablando con él, no voy a poder ver los comentarios porque está en una plataforma diferente. Los comentarios de Facebook, pues los veo aquí, pero esto. Y quiero tener una conversación con él. Recuerden que voy a traducir. O sea que tengo que estar enfocada en lo que él está diciendo, no precisamente ver muchos comentarios. Así que disfruten la experiencia. Esto es algo que también me siento muy honrada que él aceptó hacer esto. De verdad que sí, me siento muy contenta y feliz de poderle darles a ustedes este regalo. Que como les digo, cualquier cosa que yo pueda aportar para que en este momento que estamos en la casa todos podamos aprender algo, y qué mejor que recibir consejos de una persona exitosa como lo es Joey, como lo es Dato. Un besote desde Venezuela, Valesca, gracias. Eufra, ¿va a quedar grabado? Sí, se supone que quede aquí en Facebook. Yo después lo voy a bajar y ponerlo en ¿tú sabes qué? Déjame empezar a grabarlo ahora. Lo voy a subir a YouTube. Si me es posible después, voy a subir este video a YouTube también para tenerlo. Así que sí, cuando yo esté haciendo esto, como le digo, no voy a estar chequeando el teléfono por razones obvias. Estoy concentrada con él y quiero asegurar que la traducción y todo eso lo haga bien. También, si después ven que no traduzco mucho, traduzco en ese momento. Si acaso él entra en una conversación y no hay mucho tiempo para traducirlo, no se preocupen, que cualquier cosa yo después le hago un video y le voy a traducir todo lo que él diga, o sea que en ningún momento se van a perder nada. Ya yo hablé con él hace unos minutitos y lo vamos a hacer. Él habla, él pausa para que yo se lo pueda traducir, pero si no, cualquier cosa, no se preocupen, que yo después le hago un video y le digo, esto fue lo que le pregunté, esto fue lo que se dijo, así que no van a perderse nada, se los prometo. Se van a perder nada. Son las 8:31, vamos a esperar unos minuticos más. A ver, aquí estamos entrando. Wow, gracias a todas las personas que están aquí, de verdad. Hola, Esther, un besote, te ves. Ay, qué linda, gracias. Aquí vamos a estar bien todos. Marisol, gracias por estar aquí desde Colombia. Qué linda. Junio, gracias. Olga, Roxana, gracias a todos ustedes de verdad por estar aquí acompañándonos. Lisette Visor, hola Lisette, un besote. Qué linda, gracias. No, de verdad que espero que los disfruten. Esto es un proyecto que me llena de mucho orgullo de verdad poder hacer esto para todos ustedes. Carla Cárdenas, un besote, otra de mis certificadas, mucho gusto, gracias por estar aquí. Vamos a decir que ya en un minutico más podemos comenzar. Así que recuerden, compartan y compartan y compartan. Vamos a tener una buena comunidad latina aquí en todo esto. Vamos a ver aquí. Mari Carmen, un besote, mi cielo, gracias. Chimo, gracias por estar aquí. Dice Chimo que no diga, no. No, aquí voy a decir, sí, Chimo, no te preocupes. Ángeles, un besote. Mía, Olga, gracias por estar aquí. Mi Olga Bendaño, un besote. Ramiro, gracias por estar aquí. Bueno, son las 8:33. No queremos tener a Dato esperando por mucho tiempo. Así que vamos a comenzar. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a traerlo a pantalla. Aquí está. Good morning. Okay, sorry. Okay. Yes, good morning, how are you? Hi. Good morning. Good morning to us. Good evening to you. Buenas noches. Thank you so much for having me here. No, thank you for taking the time to do this for us. We greatly appreciate it. Muchas gracias, Dato, por tomar el tiempo de hacer esto con todos nosotros. First and foremost, I want to introduce you.
To whoever does not know who you are, yeah, Mr. Dato Joey Yap, he's the founder of the Mastery Academy of Chinese Metaphysics. He's the author of more than 182 books of Chinese metaphysics. He is my teacher. He's the person that I look up to for everything that has to do with Chinese metaphysics and business. I have been studying with you since 2014 officially. I have attended every class you have, and it's an honor for me. Joey Yap, como las personas que no lo conocen, él es el fundador de la Academia de Mastery Academy of Chinese Metaphysics y es un autor de más de 182 libros de metafísica china y en mi opinión es el número uno en todo lo que tiene que ver con la metafísica china. Es mi mentor en todo lo que tiene que ver con negocio y muchos estilos de vida y he cogido todas las clases que él pueda dar y lo considero un amigo. So again, thank you so much, Dato, for being here. And we just wanted to go ahead and talk to you a little bit about everything that's happening now and any advice that you can give us para hablarte de lo que está pasando ahora y cualquier consejo que nos puedas dar. What would you say is the most useful way to spend during this quarantine? ¿Cuál es la mejor manera de pasar este tiempo que estamos ahora con la cuarentena? Well, I think there are two possible ways that we could spend our time gainfully during this quarantine. The first thing is to educate ourselves. There's two useful ways right now. One of them is to... I said it in English. Hay dos maneras donde podemos utilizar nuestro tiempo en esta cuarentena. Una de ellas es educarnos. All right, and the second way is to go inwards. It's a great time, since we can't go outside, we should go inside, right? To explore our mind, body, spirit, and energy. This is the best time to do it. Otherwise, there are too much distractions. La otra manera es como no podemos salir afuera, es entrar adentro de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, porque si no hay muchas distracciones y en este momento no tenemos las distracciones y podemos entrar dentro de nosotros. All right, so that's the two things I think would be best use of our time right now. Esa es la mejor manera de utilizar nuestro tiempo. What would you say is the most important tip you can give somebody to become successful? Your number one tip. ¿Cuál es el consejo número uno que nos puedes dar para que todos nosotros podamos ser exitosos en la vida? Well, I think first of all, we have to define what is successful means to an individual, because it actually means different things. Lo primero que tienes que hacer es definir lo que es el éxito para cada ti, porque el éxito es algo diferente para cada persona. Well, I think one of the most important things we could help us define success is generally awareness. And awareness is a tool that allows us to be more in control of our mind, body, and spirit. Because if we have control, that's when we could direct ourselves to become successful in financial terms or in emotional terms, or even in the studies of metaphysics. Sí, dice que es estar consciente, aware es estar consciente de todo lo que nos está pasando, porque es la única manera que podemos estar conscientes de lo que está a nuestro alrededor, de lo que está pasando dentro de nosotros, de lo que está ocurriendo en el mundo. Awareness es cuando tú estás consciente de todo lo que te está ocurriendo. Y de ahí es donde tú puedes definir lo que para ti es el éxito. Right. So I think the main issue is probably people think that most of the time success has to do with our business and monetary aspects. But to get there, we got to be aware of what we can and cannot do in the first place, and where our limitations are and how do we overcome those challenges. So if we don't know where the problems are, we cannot solve it. So that's why I think the first step is gaining that conscious awareness of where these issues are. And since now we have time, that would be the best thing to do right now. Sí, que sé que muchas veces nosotros medimos el éxito por lo económico y no nos ponemos muchas veces en más un nivel de conciencia de lo que podemos y no podemos hacer y los límites que podemos y los límites que tenemos y los límites que no tenemos. Por lo tanto, estar consciente de lo que nos rodea es para él la clave número uno del éxito, es tener conciencia de lo que tú puedes y no puedes hacer y de tus límites. Yes. And I think that if you look at, the whole study of metaphysics, in particular, Bazi, which is Chinese astrology, it's a tool for us to understand and gain awareness to our abilities, our characteristics, our inner potential,
our strengths as well as our weaknesses. And when we gain the awareness, that's when we can learn to control our destiny and co-design this destiny. That's the whole purpose of metaphysics. Sí, él dice que el propósito de la metafísica china es conocer cuáles son tus debilidades, tu característica, tu potencial, tu fortaleza, y todo eso es una cosa que se puede conseguir más con el estudio de Bazi, que es tu estudio de la carta natal, que es una herramienta. Cuando tú conoces todo lo que está en ti, tú puedes utilizar eso para poder controlar lo que te rodea y controlar tu éxito. Right. Perfect. Dato, what would you say has been your biggest lesson in life? What have you learned in life that you think that is a key to my success? That, your biggest lesson. ¿Cuál es tu lección más grande que has aprendido? There's too many of these such lessons that we have to learn. I think one of the things is has got something to do with courage, because knowing something about your own destiny chart, or knowing something about your own feng shui, or gaining knowledge, in metaphysics, is not sufficient until you can actually find the courage to take the first step towards changing. And that is the same when we want to start a business in metaphysics, when we want to use this knowledge to go and help somebody, when we want to move forward, until we learn to actually create this courage, to find this courage from within, nothing actually happens. I agree. How do you say courage? Pero sí, el coraje es la habilidad más fuerte que él piensa, o la lección más grande que él ha perdido. Porque cuando tú tienes el coraje, tú tienes el control de lo que tú quieres hacer, de lo que no puedes hacer. No tienes límites a muchas de las cosas que tú quieres hacer. No te quedas solamente en planes, simplemente, como siempre le digo a usted, ejecutar. No tenerle miedo a las cosas y simplemente coraje. Ejecutar y hacer. Y con el conocimiento que consigue yo en la metafísica china, tuve el coraje para poder hacer las cosas. That's great advice, Dato. That's really good. Thank you. This is a question that I have, and I've always wanted to ask, una pregunta que siempre he querido preguntarte. What do you value the most in a person? ¿Qué característica valoras más en una persona? I think I value, a person trying more than someone who talks about something and not doing. That to me is very important, because a lot of people can talk about big changes, they talk about, big promises, but there is no, there is no action to actually do something about it, not even trying. I think that is the first sign of failure. Even if someone finds it hard to change in life, but at least they try, right? At least you could see that they're trying. That itself would be a great value, right? There are so many younger people today that they tell you they want to do this, they want to start something, not just younger people. I mean, even in our generation, I want to do something, I want to start my own business, I want to do that. And then what? Nothing happens. They don't even try, So I think I value trying more than just talking. Él dice que él valora la acción, el hacer, no solamente hablar. Ahora muchas personas, particularmente los jóvenes, pero también personas de nuestra generación, que se quedan mucho en hablar y hablar y quieren hacer y tienen muchos planes, pero no hacen. Él valora mucho a las personas que toman la acción, aunque fracasen en el proceso, pero es tomar acción, que es lo que siempre le digo a todos ustedes. Es acción, no solamente hablar. Las personas que hablan y no toman acción son personas que no es una característica que él valora mucho en las personas. And I need to add something on that. And that's the same to a lot of people who might criticize metaphysics or feng shui, and they just brush it off as something that, this is rubbish. Well, they didn't even try it, right? So if you don't try it, how can you judge, right? So that's what I think, you asked me what I value. I think I value at least you giving a shot, and at least you give yourself the chance to make a transformation. Él dice que otra cosa que quería añadir es lo que pasa con la metafísica china, que muchas personas dicen que es basura y que no sirven, pero ni siquiera le dan la oportunidad de que funcione, o ni siquiera la tratan. Entonces, ¿cómo tú puedes criticar una cosa que tú no conoces y ni siquiera trataste? Entonces, él dice que eso mismo, que le gusta a la persona o admira las características de una persona que trata las cosas. Ahora, si no te gustó es otra cosa, pero por lo menos lo trata. Thank you. I agree. I always say that all the time. I agree.
You cannot trash something that you have never tried. No puedes criticar algo que nunca trataste. Dato, what is a goal that you have not been able to achieve yet? ¿Cuál es una meta que hasta el día de hoy no has podido conseguir? If there is one, sí hay una. There are a lot of goals I haven't achieved. That one of it is to bring metaphysics to global mainstream. I'm doing that. I'm trying hard to push metaphysics to that level. It's been improving over the years, I think, as you know, but I think it could be better. Sí, él dice que le gustaría traer la metafísica china global, que él ha estado tratando poco a poco, pero sí que su meta es que el mundo entero conozca la metafísica china. And yes, because I know the program that we have coming up, you're going to be translating it to, oh, I'm sorry, you have a few that have been translated into virtually at the same time into different languages. We're trying right now. We have translating it to Mandarin at the same time. And if it works out well, then maybe we can have it simultaneously translated to German or Thai and Spanish. I don't know. This will be the future. Sí, que él tiene muchos programas que cogemos con él, que simultáneamente lo que él está hablando se está traduciendo a mandarín y a otros idiomas. Entonces él quiere ver si también se pueden traducir en alemán, en español. I know that we have this weekend, we have RISE coming up, RISE 2020 that I'm signed up for. So we're looking forward to that. Well, a lot of my followers too are signed up for that program. It'll be fun. It's a lot of fun. RISE is it's a program that I've written and still modifying now for this current crisis that everyone is going through. You know, what's the use of having metaphysics if it can't even help us get through this, right? So I want it to be more timely for the current situation that all of us are in right now. So forget about the formulas. Let's talk about application. What can we do to help us survive, right? Not just survive, but hopefully we can thrive as a result of going through this crisis right now. Sí, que él tiene muchos programas, particularmente este fin de semana tenemos uno que se llama RISE, que él dice que es solucionar el problema que tenemos ahora, no preocuparnos por fórmulas ni nada de eso. Si no podemos usar la metafísica china para resolver la situación que tenemos ahora, entonces ¿de qué estamos hablando? O sea que definitivamente sí. And I took with you also the program that we did, I believe it was 2 weeks ago with the crisis aversion and UC Chimen. It was a great program as well. And a lot of my followers also were there present, so it was a great tool. Sí, thank you. No, thank you. That's a name one person do you love to meet that you have not been able to meet yet. Una persona que le encantaría conocer y no ha tenido la oportunidad de conocer. This changes all the time, but right now I'd like to meet Donald Trump. Oh, wow. Donald Trump. Dice que le gustaría. Any particular reason why or any questions you will ask him? ¿Alguna pregunta? Well, it's just my opinion. I think there's some things he could do differently to help. Well, I don't know if you agree with me because you're from America, but we see it from the outside world. There's some things he could have done differently that could help the situation a lot. Just my opinion. So yeah, right now. Dice que cambia todo el tiempo, pero en este momento le gustaría conocer a Donald Trump porque dice que hay muchas cosas que él piensa que lo puede hacer diferente. Él viéndolo de un punto de vista de afuera, hay algo que piensa que, y yo estoy de acuerdo con él. I agree with you 100%. And he has that hook. We know that he has that hook. Él tiene la idea de gancho. So. I think he needs some, maybe a different opinion on how he can manage this in a better way, I think. I mean, you gotta also look at the rest of the world, right? I mean, and he's being the most powerful person in the world. There are a lot of things he could do that could speed things up, that could change the perception of how people see this from fear to power. Because right now, a lot of this is not the virus that's killing people, it's the fear. Mm-hmm. Right? If you just stop that one thing, people will get better, lives will improve, and the economy will instantly become better. Sí, él dice que si él tuviera el consejo de otras personas que lo puedan ayudar a manejar la situación diferente, pues sería un mejor éxito. Dice que ahora mismo el propósito es enfocarlo en quitar el miedo. Dice que piensa que el miedo puede ser que esté matando más personas que el virus en sí. O sea que si eso se arregla, si se arregla el miedo, se puede hasta resolver la economía. Couldn't agree with you more. Acuerdo contigo 100%, Dato. I'm sorry. What Chinese metaphysics area do you find most useful? I'm going to take a guess and say it's Chimen. ¿Qué área de la metafísica tú te piensas que es más útil para ti? Yo diría que Chimen, pero vamos a ver qué dice.
You're right. Chiman is the most useful, especially in times like this, because it gives us clarity and helps us make decision. But if you look at the long run, the most useful tool would be an understanding of Chiman. I understand Yijing, sorry. Yijing is the actual backbone of all this, but the most useful as in, okay, there are two ways to look at metaphysics: strategy and tactics, okay? Strategy is always for long term. In times that are good, right? In times that are good, you can talk long term, you know, what you want to do with your business in the next 5 years and 10 years. But right now, people just want to survive. They want to get through this. So it's not a time to talk about strategy. It's talk about we need to know what to do right now. Right now. So if you want to know what to do right now, it's more achievement, you know, area than Yijing, because Yijing is a big picture. Sí, él dice que para él obviamente Chiman es una estrategia muy buena que se utiliza y que él piensa que se puede utilizar mucho también Yijing, porque es buscar cómo la puedes utilizar. Dice que, por ejemplo, Yijing es una cosa que se puede usar como una estrategia para tiempo largo, para un largo tiempo, para ver la foto más grande. En este momento que necesitamos la solución ahora es Chiman, porque Chiman es una cosa que se puede ver, se puede utilizar en este momento. Pero él diría que Chiman y Yijing serían de las herramientas que él se encuentra más, que se pueden utilizar más en esto. Dato, how do you envision the world after COVID-19? ¿Cómo ves el mundo después del virus corona? I think after COVID-19, people will be more, it's just like after 9/11, right? After 9/11, it didn't really go back to the same for people traveling. There's a sense of mistrust, right? That you don't really trust the next guy. You got to do all this scanning before you board the plane. And that lasted until now, right? You know, and after COVID-19, people would just suspect the other guy might have a virus, or you might have even a cough. You used to be shaking hands, right? Now you don't even want to touch someone. So that would be the biggest change with the people after COVID-19 is the trust. You know, people need to learn how to trust again. That's what I see. Que sí, que él piensa que se va a hacer algo muy comparable a lo que pasó aquí en los Estados Unidos en el 9/11. Quizá muchas personas que no ven los Estados Unidos, pero fue un evento que pasó. Él piensa que lo que va a cambiar mucho es la confianza que se tenga con la persona de al lado. Todavía para viajar, todavía lo que vimos en los Estados Unidos, hay muchas restricciones. Él piensa que después del virus corona, quizá muchas personas no van a querer, hasta que una persona te tosa enfrente, tú vas a decir, oh, está infectado. So, él piensa que la confianza o la falta de confianza de todo lo que te rodea. And look at it from the financial point of view. I think whoever is not going virtual right now is going to stay behind, right? De punto de vista económico, que no esté yendo virtual se va a quedar atrás. Yeah, if you're looking at the financial point of view, that this is the, you know, we've been talking about this in metaphysics for a long time, and we did say 2020 is not a good year, right, for finance, right? We said that so many times. And if you remember, even last November, we were talking about, you know, having 6 months worth of cash reserves. Remember that? Yeah. We talked about, you know, clearing up all the debt and creating the network while we still can. So had you done that, or had anyone done that, this is the time where you could have the ammunition or the reserves to move ahead. Because as you can see now, it's a big sale going on out there for you could, right? Otherwise you couldn't, companies are too expensive, the prices are inflated, but now this is like a huge correction to the market. So, you know, it's a question of whether we are prepared for it or not. That's the first thing, okay? And the second thing, of course, technology will be one of the things that we've been saying for a long time. But right now, where people are at home, anything that can allow you to still proceed with your business from home, this alone would be something that's worth investing in, whether it's a company or whether it's in your own ability to do that. Sí, desde noviembre se ha estado diciendo que este año iba a ser un año un poco difícil para todo lo que tenía que ver con la economía. Se habló, las personas que estuvieron en el evento de la rata conmigo y yo que estuve con Joey Yap, de que tenías que hacerte indispensable en tu trabajo, que tenías que buscar la manera de que las personas te notaran, que fueras indispensable en el trabajo que tuvieras, tener un dinero ahorrado, no simplemente malgastar el dinero, que también todo eso se ha hablado. Y es el tiempo para que de la manera, o sea, si tú no puedes trabajar de tu casa, si no puedes trabajar virtualmente, pues obviamente no es la mejor manera de invertir tu tiempo. Tienes que buscar la manera de que tu negocio pueda sobrevivir en este tipo de economía, que es la manera que estamos yendo para el futuro. Es
It's the way it is. If you cannot survive right now virtually, you have a problem. Yeah, and also there's one thing that if people have not started already, that you see right now it's the time that you must have good feng shui because you're stuck at home. If you did not fix your home feng shui, you're gonna suffer sitting at home right now because you're there every day. Dice que So si no arreglaste tu feng shui del principio, estás sufriendo mucho ahora porque estás metido en la casa el día entero. O sea que más te vale que tengas un buen feng shui, porque si no vas a sufrir las consecuencias de no tener un buen feng shui. Couldn't agree with you more. Right, so yeah, they should have looked for you to fix the house way before that, right? I mean, that's not too late now, but had they done that, they would be making money from the house right now, right? Because you have enhanced your home's feng shui. So this is, we've been saying that all these years, right? Do your own house. It's important because this is the place you spend most time, and now this is the place you're spending all your time for an entire month or 2 months. Wouldn't you want it to have good energy? Sí, sí, es todo el tiempo que vas a durar por lo menos por un mes o 2 meses metido en tu casa. Tú no quisieras que tuvieras buena energía. Y son las cosas que uno tiene que tratar de hacer siempre al principio de año. Y si no lo hiciste al principio de año, no está muy tarde. Pero definitivamente hacerlo. And I was with you, Dato, last year in, I believe it was Singapore, KO, I don't remember, for the Business Academy. And I remember that, I don't know if you knew what was coming, but I remember you gave us great tips on how to maximize and make our business better with the world that's happening, how to promote, how to do things that are free on Facebook, free on YouTube. Él nos dio muchísimas herramientas el año pasado cuando estuvimos en Singapur o Kuala Lumpur, no me acuerdo ahora dónde estábamos, cómo maximarnos nuestro negocio y potenciar todo, que es lo que siempre le estoy diciendo a ustedes. Tienen que buscar la manera de hacer las cosas. Hay muchas cosas gratis, herramientas gratis que ustedes pueden utilizar. Y ahora que están en la casa, háganlo, 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 háganlo. In the Business Academy, that was in Kuala Lumpur, and we talked about building a following, which obviously that remember that we talked about that while you can build influence because the currency is attention, right? We said last, and the more attention you could get while the economy is good, then you can. This is like the currency. That means you have a cash flow. The new cash flow is attention. And when you can control that, in times like this is when you can cash out. You could use that and you could generate, business from where you are right now. Suppose you have not done that prior to that. Now it's still not too late, but people will have a head start because they have already controlled the currency, and the new currency in this economy is attention. Look at what people are doing every day. They're trying to put their attention in some places, right? So that's what we discuss. Que todas esas cosas que, por ejemplo, los seguidores, es seguir personas que te siguen en tu negocio, para que puedas tener esas personas ahí, para cuando tú tengas un producto, lo que sea que tú vas a tener, ya tienes ahí. No estás tarde para hacerlo, pero debes hacerlo lo más pronto posible porque tienes personas con acceso al internet, al acceso al mundo, que pueden estar mirando tu producto, que pueden estar mirando. Así que crean seguidores, que siempre se lo digo, creen seguidores, creen followers, creen personas que están ahí mirando tu producto para que cuando tú vayas a hacer algo nuevo, pues ya tienes una base ahí que te sale completamente gratis. And a lot of people, as you know, that right now, spending time doing things that are so not productive. Like, I know that you always say, you don't have anything against Netflix, neither do I, but spending your time watching Netflix, doing TikTok videos, things that are not really any productive. I mean, perder tu tiempo ahora haciendo videos de TikTok y viendo series en Netflix, no que tenemos nada en contra de Netflix y TikTok, pero tiempo que estás tomando que puedes estar haciendo otra cosa más útil, right, for your business. The thing is, the problem is people are comfortable. That's why, right? So, it's right now they need to occupy their mind with something, and because they probably have chosen to feel comfortable more than choosing to feel uncomfortable. But a lot of times, our growth happens when we are bordering line just outside of the zone of discomfort. So when we try to do something new, learn a new skill, start a new program, do a talk show, whatever these things are, it's uncomfortable to a lot of people. So they don't want to do it. They know that they're supposed to do it right now, but they don't want to do it. So, maybe it's really the home feng shui sucks. That's why their energy is too low. If you create strong energy, you just want to do things, Yeah, él dice que lo que pasa es que muchas personas están muy cómodas, están en su zona de confort y por eso es más fácil hacer esa cosa.
que poner su tiempo en algo que quizás lo saque fuera de su zona de confort, como hacer un video, hacer un chat, hacer algo, entonces eso lo saca de su zona de confort. Y también tienen el feng shui malo, como él dice, porque no está motivándolo ni inspirándolo a hacer algo nuevo. Yes, I agree. And it goes back to what you said initially, taking action. For all those people that said, I wish I had the time to do something, let's see what your excuse is going to be now, right? Yeah. A las personas que decían que quisieran tener tiempo para hacer las cosas, ¿cuál va a ser tu excusa ahora? Yeah, if you don't do it now, when? Si no es ahora, ¿cuándo? Dato, when you are not longer with us, how would you like to be remembered? Well, I like to be remembered as a practitioner, as a contributor to metaphysics. You know, what happens now is when we read all the classical literatures, we remember the names of the sages who wrote that. Mm-hmm. Well, maybe 200 years from now, people will read some of my books and say, oh, I know this guy who's written this. I've seen some of his videos and it makes sense. And hopefully that will pave the way for more breakthroughs in metaphysics. So that's what I hope to, you know, leave behind. Sí, no, a mí, él dice que le encantaría ser recordado como una persona de esto clásico, ¿no? Le gustaría que cientos de años de aquí en adelante las personas lean sus libros y vean sus videos y dice, oh, yo sé quién es, y sea una persona crítica e importante. Vivi, que sea crítica e importante en todo esto que tiene que ver con la metafísica. I have no doubt. Perdón, I'm sorry. Vivi, sorry. I have no doubt that that's going to be the case. I have no doubt. Anything else that you would like to share with us? ¿Algo más que nos gustaría compartir con nosotros? Well, one thing though, this is the time where we should be focused on expansion. I know it sounds counterintuitive, right? It sounds counterintuitive where everyone is contracting right now, going small, but this is the time to expand because this is when your competitors and your, you know, anyone in the industry, this is when they're pulling back. Mm-hmm. So if this is the time you move forward, you basically conquer a new territory. So if you also fall back right now, you grow small, it's very hard to go up again. So just remember that the counterintuitive thing right now is to expand and not contract. Dice que le pregunté que si hay un consejo que nos quisiera dar también ahora más para el éxito. Dice que es expandirte. En este momento, todas tus competencias, tus competidores están poniéndose más pequeños. Entonces, si ellos se ponen más pequeños, es el tiempo para que tú subas. Porque si tú te minimizas, te pones más pequeño, te retract, se te va a hacer más difícil después poder subir. O sea, que este es el tiempo ahora de tomar acción y expandirte, hacerte más útil, hacerte más todo eso, definitivamente. A lot of my followers want to know if at one point are we going to have any books translated in Spanish by you. Si vamos a tener algún libro en español de Joey Yap. I hope so. Yeah, so that would be great to have some of my works translated in Spanish. Well, if you got someone good you can recommend. Absolutely. Oh, I have a lot of people I can recommend. Dice que sí, que es una cosa que le encantaría, que si le podrías recomendar a alguien y le diría que sí. Dato, I have no words to thank you again for your time. I really appreciate it. It means a lot to all of us that you did this for us. Le estoy agradeciendo porque tuvo el tiempo para hacer todo esto para nosotros, de verdad. From the bottom of my, and hopefully I get to see you soon in KL. We will. Don't worry. No bad times can last forever, right? Absolutely. So, you know, this whole it's cyclical. We are in the study of metaphysics. We know this is cyclical. It's going to end one day, right? So the question is, are we going to be ready when it ends? Right? So it's just like when we were ready when this thing comes. So are we going to be ready when this thing is over? So it will be, right? So if you just look at historically, these things are all cyclical. So some cycles are slightly longer, but nevertheless, it will end. So it's best to get prepared for it. Dice que toda la vida termina, todo es como un ciclo. Ya está. La pregunta es que si vamos a estar listos para cuando todo esto termine. O sea que tenemos que prepararnos. Todo es cíclico, todo lo que ves en la historia, todo comienza y todo termina. La cosa es que tenemos que estar listos para cuando esto termine. Y le dije que sí, que ojalá que pronto lo vea en Kuala Lumpur, en cualquiera de sus eventos. Thank you so much, Dato, and I hope you and your family are staying safe. You too. Thank you so much. And your whole team. Yes, of course. Thank you. Thank you. All the best. Thank you. Ok, bueno, espero que hayan disfrutado todo esto.
No sé si hay algunas preguntitas ahí, Vivi, no sé si. No. Ok. Acá, Dani, que no saludaste. Que no saludé a Dani. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué les pareció la entrevista? A ver, ¿qué les pareció? Bueno, sí, qué bueno que sí. Y sé que es un poco difícil porque tengo que escuchar lo que él dice y me quedo así escuchando, porque obviamente todo lo que dice es tan interesante. Y me acuerdo, ay, ¿verdad? Tengo que traducir. Pero no, de verdad que espero que le hayan disfrutado muchísimo la entrevista. Las personas que no lo conocen, es una persona muy exitosa, muy exitosa en todos los aspectos de la palabra. Lo considero mi mentor en muchas cosas, lo considero un buen amigo. Es una persona de mucha disciplina, una persona de mucho liderazgo. Yo voy a verlo, por eso me reí porque no me acuerdo nunca si es en Malasia o en Singapur o donde quiera que lo veo, pero uno de esos, como voy a veces 2 o 3 veces al año a verlo, y aquí en los Estados Unidos cuando él viene. Y la verdad que es una persona que muy exitosa y muy humilde, es una persona muy humilde. Y como le digo, cuando le pregunté yo, ¿y te gustaría hacer esto conmigo para la comunidad latina que te sigue, que te aprecia muchísimo? No lo pensó 2 veces. Lo que tuvimos tiempo fue tratando de coordinar una fecha que tuviéramos los dos disponibles. Pero sí, bueno, sí, me alegro mucho que todos estén ahí. Así que recuerden, compartan este video después para que todas las personas lo puedan ver y lo puedan tomar los consejos de lo que él dijo. Como quiera, yo después voy a ver el video de nuevo y veo si hubieron otras cosas que quizá él dijo honestamente que no pude traducir porque estaba tan metida en la conversación, y veo si fue algo que faltó, que yo con mucho gusto después se lo comparto con ustedes. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos muy pronto con todos ustedes. Bye.